desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el Señor les dio un mandato, el Señor les dio una orden. Y esa orden fue, sobre todo a Adán, cuando Adán todavía no tenía su ayuda idónea, le dijo que tenía que enseñorearse de todos los mares, de todos los animales que están en la tierra, las aves que volaban, de todo. Entonces dice que no se había encontrado ayuda idónea para Adán. Entonces el Señor dijo, no era bueno que el hombre esté solo, y le hizo una ayuda idónea. Pero eso fue porque Él le dijo, multipliquen y fructifiquen toda la tierra. Para que la tierra fuera multiplicada, fructificada, multiplicada, para que se enseñoreara sobre todo, no podía un solo hombre. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Necesitaba de una ayuda. Pero resulta que aún estando dos y aún estando a su ayuda, dice la palabra del Señor, hemos aprendido también nosotros que Dios todo lo prueba. Amén. Él prueba todos los espíritus de los ángeles y el espíritu que nos dio a nosotros. Él todo lo prueba. Entonces Dios ya sabía que el diablo iba a ir a tentar allá en el huerto de Edén. Al diablo, antes de ser diablo, era Luzbel y lo fue a tentar la iniquidad. Y él cayó, se encontró iniquidad en él. Entonces, luego fue el diablo a tentar a Adán y a Eva. Ya teniendo Adán su ayuda, ya teniéndose uno al otro como ayuda, para fructificar, para multiplicar, para enseñorearse, pero resulta que no pudieron, sino que dice la Biblia que Eva fue engañada por la serpiente, que era el diablo, ¿verdad? Y dice que después su marido Adán comió igual que ella. Entonces desde ese momento, como que esa parte de Eva de ser una ayuda idónea, pues ya no fue ayuda para Adán. Y llega hasta el punto de que viene Adán y dice, es que la mujer que tú me diste, pero la orden se le había dado a Adán. Entonces resulta que en ese momento viene a ser el hombre una naturaleza caída. Tanto el hombre como la mujer vienen a tener una dimensión de humanidad caída. Y en esa humanidad caída, Dios ya había preparado desde antes de la fundación del mundo al Cordero, que quita el pecado del mundo, al que iba a venir a restaurar. Él iba a venir a restaurar. Entonces, en ese momento, ahora Dios se vuelve la ayuda del hombre. Amén. La ayuda más alta siempre había sido Dios, la ayuda, pero Dios los había dejado para que ellos se enseñorearan, y como dice la palabra en Salmos, ustedes dioses son, aunque como hombres moriréis, ¿verdad? Pero eso se tiene que restaurar, y para que ahora se restaure, como toda la humanidad, dice, toda está destituida de la gloria de Dios, todos pecamos, pero por medio de Cristo Jesús se restauran todas las cosas. Ahora nosotros necesitamos un supremo ayudador, y es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Él es el mediador entre Dios y nosotros, es Cristo Jesús, y nosotros lo necesitamos, pero a veces nosotros se nos olvida. O sea, a veces, así como ahorita que usted está aquí sentadito, bien bonito, acaba de cantar, acaba de adorar, acaba de recibir profecía, acaba de recibir la administración de Dios, ahorita a usted es fácil decir amén, pero cuando realmente es el momento duro y difícil, cuando uno necesita una ayuda porque uno no puede solo, por muy fuerte que sea el hombre, por muy valiente que sea el hombre o la mujer, por muy esforzado que sea,
tenemos límites. Tenemos límites y llegamos a un momento donde tenemos que reconocer que necesitamos ayuda. Pero no todos miramos al invisible. No todos ponemos nuestra mirada en Dios porque como que es fácil pedir la ayuda de alguien que vemos, de nuestro semejante. Pero Dios, Jesús, a quien no vemos, pero aún así lo amamos, como no lo vemos. Entonces a veces nos cuesta creer. Como decía la profecía también, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces como no tenemos esa fe para ir directamente a Él y buscarlo a Él, entonces bajamos nuestra mirada y empezamos a buscar ayuda aquí abajo. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada hacia Él, hacia arriba, pero tiene que ser con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, con los ojos de nuestro espíritu, porque nosotros tenemos ahora un espíritu vivo. Amén. Porque tenemos a Cristo Jesús dentro de nosotros. Tenemos un espíritu vivificado. Y ese espíritu debe de poner toda nuestra mirada en Él. Salmos 146, 5 dice: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Nosotros hemos aprendido que bienaventurado es 3 veces dichoso. Pero dice aquel, o sea, cada persona que pone a Dios por su ayudador, que dice, Él va a ser el que me va a ayudar. Por ejemplo, le decía, Adán y Eva tenían que multiplicarse, tenían que fructificarse. No era una obra sencilla. Tenían que enseñorearse de todo. Ahora a nosotros como iglesia también se nos ha llamado a multiplicarnos, a fructificarnos, a enseñorearnos aún de nuestro propio espíritu. Amén. Debemos de enseñorearnos de nuestro espíritu. No debemos de desear ese dominio propio de que nuestro ser no vaya por las pasiones, por el instinto, por la carne, por el odio, por el rencor, por el miedo. O sea, hay muchas cosas que tenemos que conquistar adentro de nosotros mismos. Conquistarnos a nosotros mismos es lo más difícil. Es lo más difícil, conquistar nuestra mente terrenal, nuestra humanidad. Pero el Señor entonces quiere que nosotros lo busquemos a Él como ayudador, porque Él dice que Él nos va a ayudar. Humanamente y a nosotros mismos se nos va a complicar, se nos va a hacer difícil. Y aunque Dios envía a sus siervos, a sus ministros como llama de fuego, y aunque tiene su mano poderosa para capacitar a los santos, para edificar a la iglesia, aunque esté todo eso, nosotros necesitamos a Dios. Lo necesitamos porque Él es el que hace a sus ministros llama de fuego. Entonces aún los ministros necesitan de Él. Deben de estar sujetos a Él. Deben amarlo a Él. Deben de temerle a Él para que puedan hacer bien la obra. Por eso el apóstol Pablo decía, no sea que yo siendo heraldo venga a ser descalificado. Y en las 7 iglesias nosotros miramos al ángel, al ministro de la iglesia, de que solo haya 2 que no se les reprocha nada. Y es a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. Pero a los demás le dice, tengo contra ti. Y a uno le dicen que has caído de tu primer amor. Y si el ángel ha caído de su primer amor, y dicen que como es el sacerdote es el pueblo, ¿cómo está el pueblo con un ministro que ha caído de su primer amor? Aunque el Señor dice al que venciere,
Entonces, aunque el ángel, aunque el ministro estuviera caído de su primer amor, se nos presenta la oportunidad de vencer. Pero eso me imagino que no ha de ser fácil. Que el guía de uno, que el que le enseña a uno, que el que va delante de uno esté caído de su primer amor. ¿Cómo voy a poder yo vencer? Ayer, ahorita que está el retiro en Estados Unidos, predicaba un pastor y hablaba de la mujer de Cantares, cómo esta mujer decía que se sentía errante, que se sentía desviada, que dice una versión como ramera. Pero él explicaba que porque esa palabra, cuando al principio le dice que esté con el pastor, que esa palabra pastor era un pastor joven, un pastor inmaduro. Entonces, por causa del pastor joven, por causa del pastor inmaduro, la novia se sentía errante. La novia se sentía insegura, la novia no se sentía que la estaban preparando. Pero más adelante el Señor le da la madurez al pastor, le da la capacidad. Entonces después le dice, ponte junto a las cabañas de los pastores. Entonces ya esa palabra ya era un pastor maduro. Entonces ahí es donde ella ya era preparada, equipada, como debía de ser. Entonces vemos también el ministro que decía que era rico y que no tenía necesidad de nada. Y el Señor le dice, mas yo te digo que estás desnudo, eres pobre, desventurado, miserable. Entonces, imagínese si a alguien le toca ser ministrado con un ángel así. Pero el Señor le dice, más al que venciere. Pero ¿cómo va a vencer? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Y al otro que le dicen también, tengo contra ti unas pocas cosas, le dice. Le felicita, le dice, tienes fe, retienes mi nombre, pero tienes la doctrina de Balaam que enseña a poner tropiezo. Tienes la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y a otra le dice a Tiatira que tiene fe, que tiene amor, que tiene servicio. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo estar en una congregación donde hay amor a Dios, donde hay fe, donde hay servicio. Dice, y tus obras postreras son mayores a las primeras. Pero le dice, pero tengo contra ti que toleras a esa Jezabel, que enseña a mis siervos a comer de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos. Pero dice, pero tienes unos allí a los que vencerán, que no han participado de lo que ellos le llaman las profundidades de Satanás. Entonces, amado hermano, sea ministro, sea oveja, necesitamos un ayudador altísimo. Uno que está sobre todo. Aún Jesús dice que se va a sujetar al Padre y va a entregar al reino a Dios y Padre. Ahora, cuanto más no necesitamos nosotros sujetarnos al Dios y Padre de todos los espíritus y tenerlo como ayudador. Por eso entonces el Salmo 146 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Entonces, el Señor escudriña las mentes y los corazones y Él sabe cuando nosotros tenemos necesidades de algo. Y Él nos suple y Él nos ayuda, pero Él también ve hacia dónde corremos y hacia dónde vamos por ayuda. Pero dice, bienaventurado 3 veces dichoso, el que su ayudador es el Dios. Dios de Jacob, ¿verdad? También dice el Salmo 33:20.
Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nuestra alma entonces también debe de tener a alguien que le llame, Él es mi ayuda. Cuando usted piensa en Dios, cuando usted piensa en Jesús, ¿qué piensa? Él es mi hermano mayor, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi proveedor, Él es mi Salvador, pero también tiene que decir, Él es mi ayuda. Él es mi ayuda. Que usted tenga esa convicción que Él es el que le ayuda a usted en lo que usted necesita y que usted diga, Él es mi ayuda. No solo es mi Señor, no solo es mi Salvador, no solo es mi proveedor, es mi ayuda también. Porque van a haber momentos más todavía, circunstancias que son únicas y especiales, donde usted le pueda pasar como a Jesús, que aún el Padre lo abandonó. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Él tenía que ser abandonado para pagar nuestros pecados. Porque alguien que peca quiere decir estar separado de Dios. Pero nosotros no vamos a llegar hasta ese extremo porque ya Jesús fue por nosotros. Pero vamos a sentirnos abandonados a la manera de Jesús cuando le dijo a sus discípulos, tengo una gran tristeza, una tristeza intensa, una tristeza profunda. ¿Alguno de ustedes ha experimentado una tristeza profunda? Una tristeza intensa, donde tú ni siquiera, tal vez tu cónyuge, o ni siquiera un padre, aunque tenga todo el deseo de amarte, de apoyarte, de ayudarte, y tú sientes que no sales de esa tristeza profunda. Entonces es allí donde tú le tienes que decir a Él, mi alma espera al Señor, Él es mi ayuda. Pero esa palabra muy importante, espera. Ese es el punto, que a veces nosotros no queremos esperar y queremos las cosas rápidas y somos impacientes. Entonces el alma tiene que aprender a esperar una ayuda, pero esa ayuda tiene que ser el Señor y Él tiene que ser un escudo para protegernos. El escudo nos habla de protección. Entonces hay momentos en que nosotros necesitamos una protección en ese momento preciso, en un instante, en ese punto de nuestra vida, en esa hora, en ese lugar donde el que puede estar ahí porque es omnisciente, omnipresente, es el Señor. Y lo podemos llamar a Él como nuestra ayuda. Amén. El 25, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Miren cómo estaba aquí el salmista, pero él no decía que solo era él. Él decía, nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Aquí no era solo el alma, aquí era el alma y el cuerpo, ambas cosas postradas hasta el polvo, postradas, humilladas. Nos habla de humillación. ¿Cuántas veces te has sentido con la enfermedad que tienes, con la prueba que tienes, con lo que estás pasando, te has sentido humillado? Humillada, te sientes humillado, te sientes de poco valor, te sientes de poco aprecio, sientes como que nadie te aprecia, como que nadie te valora, como que nadie te ama, te sientes tan humillado. Es cuando el alma está agobiada hasta el polvo, es cuando el cuerpo está postrado hasta la tierra. Hay personas que anhelaron, que desearon venir a la iglesia, que desearon estar ocupando un lugar de los que está ahí vacío, pero por su cuerpo postrado hasta la tierra, enfermo está,
no pudieron levantarse y venir. Hay personas que están sufriendo en una cárcel, están sufriendo literal, están sufriendo en un hospital, están en un intensivo. Están ahí deseando, pero no pueden levantarse, su cuerpo está postrado hasta la tierra. Entonces es ahí donde debe serle revelado que hay un ayudador. Ahí es donde Dios interviene, ahí es donde Dios demuestra. Si usted conoce a alguien, si usted no está en esa condición, dele gloria a Dios. Pero si usted conoce a alguien que está ahí, vaya, visítelo, ore por él, interceda y háblele que hay uno que puede ayudar ese cuerpo postrado hasta la tierra. Que hay alguien que le puede ayudar a su alma que está hasta la tierra. Pero no permanezcamos callados. Debemos de enseñar que así como a nosotros alguien nos ayudó, ¿cómo estábamos antes que no teníamos a Cristo? Sin fe, sin esperanza, ¿cómo estaba nuestra vida? ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde lo sacó el Señor a usted? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo era usted antes? ¿Y cómo está ahora por la gloria bendita de Él? Entonces, porque Él lo ayudó a usted, no lo dejó postrado. Traiga a la memoria de dónde lo sacó el Señor. De esos momentos difíciles, de esos lugares tenebrosos, de esa oscuridad, de esa tiniebla, de ese miedo, de esa escasez. ¿Cómo el Señor lo ayudó? Fue un ayudador para usted. Ese mismo lo puede volver a ayudar en la condición que ahora usted está. O en la condición de alguien que usted conoce, que está así. Pero tiene que clamarle a Él como su ayuda. Dice el salmista, levántate para ayudarnos. Ven, Él no solo pedía ayuda para Él. Él pedía ayuda para todo el pueblo, para todos. Es hora también que empezamos a interceder por otros. Sobre todo si nosotros estamos viviendo un tiempo de bonanza, de tranquilidad, de prosperidad, de abundancia, es cuando más tenemos que pensar en otros, en los afligidos, en los desamparados, en los atribulados, en los huérfanos, en las viudas, en los que están pasando pruebas, en los afligidos. Ahí es cuando más nosotros tenemos que decirle a Dios, levántate para ayudarnos. Llorar con los que lloran. No ser insensibles, no ser egoístas, que solo para mí, que si yo estoy bien, ahí está todo bien. Es de tener un corazón como era el salmista, que era conforme al corazón de Jehová, y decía, levántate para ayudarnos y redímenos. Hablaba al Padre nuestro. No Padre mío, decía al Padre nuestro, ayúdanos, redímenos por causa de tu misericordia. Amén. Salmo 37, 34 también es ayuda para salvación. Espera en Jehová y guarda su camino. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Amén. Entonces, Él es nuestra salvación. Y Él nos pide que guardemos su camino. Y Él nos pide que esperemos en Él, porque Él nos va a exaltar, nos va a levantar. No nos va a dejar para siempre postrados en el polvo, postrados en la tierra. Él nos va a exaltar. No nos va a dejar en esta condición que tenemos ahorita espiritual.
Si alguien todavía es niño, todavía es carnal espiritualmente, Él lo va a exaltar y lo va a hacer espiritual. Y si alguien es espiritual todavía, Él lo va a exaltar y lo va a hacer celestial. Él nos va a exaltar. Él nos va a llevar hacia otra condición. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos ayuda. Pero quiere que esperemos en Él, que guardemos su camino. Él ofreció exaltarnos, pero la salvación de los justos y nosotros que hemos creído en Jesús somos justos. Dígale a el que está a la par suya, si crees en Jesús, eres justo. Y usted respóndale, tú también. Tú también. Si crees en Jesús, eres justo. Él es tu fortaleza en el tiempo de angustia. Él es tu fortaleza. Amén. Él nos ayudará, nos librará, nos libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Entonces, como dice su palabra, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, sino que renovarán las fuerzas como las del águila. Y hemos visto que el águila es la figura de la esposa, de la novia que vuela, que va a ir con la cola manchada en sangre, pero su cuerpo, su cabeza no, solo la cola. Pero va a ir diciendo, ay, ay, ay de los moradores. Ahí será para exaltación. Lleva sangre en la cola. Lleva el ay, ay, ay. Pero va a subir para exaltación. Es para ser exaltada, para convertirse en novia, en amada, para que se le conceda vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Es para que reciba gloria. Es para que sea transformada a la imagen y a la semejanza de Jesús, porque dice que cuando Él se manifieste, seremos como Él es, porque le veremos como Él es. Entonces ahí se trata de esa salvación. Él nos ayuda a ser salvos. Si alguien tiene dudas, ¿será que me voy a ir al arrebatamiento? Tal vez ahorita, tu perfil, tal vez ahorita es que no te vas. Que no has alcanzado la unidad de la fe, que no has alcanzado la plenitud del conocimiento de Cristo, la estatura del varón perfecto, del hombre, la condición del hombre maduro. Tal vez tú dices, todavía no la tengo. Si Cristo viene, me quedo en la gran tribulación. Algunos con esperanza dicen, tal vez me quedo, pero solo un mes. No me quedo los 7 años. O solo me quedo unos meses, unos días, una semana, un año y pronto estaré con Él. O tal vez seré como la cola manchada en sangre. No soy como la cabeza, el cuerpo, como la cola todavía herida. Pero me voy. Pero si tú pones toda tu confianza y esperas en Él, Él te ayuda, Él te salva. Él prometió, dijo, si cuando éramos enemigos, por su muerte, fuimos salvos, ahora por su vida, ahora Él está vivo. Y ahí nos justificó y nos glorificó. Ahora que Él está vivo, seremos salvos. Seremos salvos de la ira que viene. Seremos salvos de la gran tribulación, pero hay que esperar en Él. Que Él sea nuestro ayudador. Amén. Palabra de Dios para todos. Salmo 78:13 dice: Dios abrió el mar rojo y le ayudó a la gente a cruzarlo, mientras retenía las aguas como un dique. Amén. Entonces ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel tenía que cruzar el mar rojo, detrás de ellos venía el faraón y todo su ejército.
persiguiéndolos. Pero a frente de ellos venía y estaba el gran mar. Entonces ellos estaban en una encrucijada, estaban encerrados, no había salida a su problema, no había dónde encontrar liberación. Pero dice que Dios abrió el mar y ayudó a esa gente. Ahora yo lo veo una figura que dice la palabra del Señor que la mujer estaba a punto de dar a luz, pero el dragón estaba enfrente de ella para devorar al hijo en cuanto éste naciera. Entonces, la misma lucha que tuvo el pueblo de Israel de tener detrás de ellos a Faraón, que es figura del diablo, y los ejércitos que son figura de los demonios, y delante el mar, que nosotros hemos visto que el mar es figura de la muchedumbre, que es figura de la multitud, que es figura del atrio. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis que cuando se le dio la orden de medir para los que iban a ser arrebatados, se les dijo: no midas el atrio. Los que están en el atrio no van a ser arrebatados, no los van a ni siquiera medir. Les dicen: no los midas a ellos. Entonces, ¿qué hago si yo me siento que estoy en el atrio? Y no solo que estoy en el atrio, estoy donde está la muchedumbre, la multitud, que algunos de ellos van a lavar sus vestiduras, van a ser salvos, pero con su propia vida. Entonces, ¿qué hago yo si estoy aquí y no sé cómo subir de dimensión espiritual? Si siento que no puedo, si siento que me vence mi carnalidad, mi humanidad, y que hago que aparte de eso, siento como la mujer, el dragón frente a ella para querer devorar. Y si me siento en un ataque espiritual, con un ataque diabólico, siento que no puedo entrar a la presencia de Dios a orar, a buscar su presencia, a buscar de su espíritu, a fluir, a levantarme, a entrar a la nueva dimensión. Pero dice: Dios abrió el mar. Entonces Él, con su brazo potente, con su brazo desnudo, te puede subir a otro nivel. Si tú quieres crecer espiritualmente, tú sientes la necesidad. El Espíritu Santo te ha dado testimonio de que tienes que ser más espiritual, de que tienes que subir a otro nivel, de que tienes que pasar a otra dimensión y no sabes cómo. Él te va a ayudar, porque Él abrió el mar, mostró su gran poder, su gloria. Lo va a hacer también con nosotros. Él lo va a hacer. Y también de la mujer esperaba el dragón que iba a salir un hijo inmaduro. Cuando el apóstol Pablo habla de nosotros, nos pone como el hijo inmaduro y a Jesús como el hijo maduro. Pero el apóstol Juan lo pone al revés. Entonces nosotros, cuando se habla de que iba a salir el huíos, pero no era un huíos, sino que era un tecnón, o sea, era la iglesia, aunque era más que vencedora, pero no podía combatir contra el dragón. Aunque fuera más que vencedora, necesita un ayudador. Y ese ayudador es Jesús. Entonces Él sale ahí como el huíos. Y Él se pone frente del dragón. Y el dragón, cuando ve que no sale un hijo tecnón, sino que sale un huíos, pero es Jesús el ayudador, se perturba y en ese momento es arrebatado el niño, que es la iglesia más que vencedora. Entonces, amados hermanos, nosotros estamos llamados a ser más que vencedores. Pero para ser más que vencedores necesitamos un ayudador. Y ese ayudador es nuestro Dios y Padre, y es Cristo Jesús. Sin Él no podemos avanzar, no podemos ser más que vencedores, no podemos sin Él. Lo necesitamos a Él. Amén. La Biblia al día, Éxodo 4:10 dice:
Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a tu siervo. O sea que Dios ya varias veces se había dirigido a Moisés diciéndole que fuera a hablar a Faraón, porque dice, esto no me lo dijiste ayer, ni anteayer, ni hoy. Esto ya había comenzado antes, porque Dios, antes que se le apareciera a Moisés en la zarza, ya le hablaba. De plano, desde que estaba en la casa de Faraón, le mostraba, le decía, no sé qué medios usó Dios. Y tal vez Dios está usando medios diciendo de qué ratos a ti, hasta en profecía. Yo te he dado una palabra, dala, no temas, yo usaré tu boca. Y como Moisés, no me lo vienes diciendo ahorita, esto no es de ayer, ni de anteayer, ni de hoy, que te diriges a mí. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Él le habló a Dios. ¿A quién le cuesta mucho hablar? Ir a evangelizar, profetizar, hablar del testimonio de Cristo Jesús. ¿A quién le cuesta? ¿A quién le cuesta demasiado? Pero Dios le responde, ¿y quién le puso la boca al hombre? ¿Quién le puso la boca al hombre, hermanos? Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo, el Señor? ¿Quién lo hace sordo o mudo? ¿Quién le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. Entonces, Él nos dice, ¿tú tienes miedo de evangelizar? ¿Tienes miedo de dar testimonio? ¿Tienes miedo de profetizar? ¿Acaso Dios no hizo la boca? Él te hizo la boca para que hables, porque si no, te hubiera hecho mudo, porque dice que Él hace al mudo y Él hace al sordo, así dice. ¿Acaso no hice yo al sordo? ¿Acaso no hice yo al mudo? ¿Acaso no hice yo la boca al que habla? Entonces nos dieron boca para hablar, pero hablar de Él, porque hablar disparates, eso es fácil. Dice la palabra del Señor que el necio va publicando su necedad. Entonces la necedad es fácil publicarla, pero el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría, lo bueno, no es fácil. Sobre todo cuando hay ataque contra el enemigo, cuando hay influencia diabólica y tú te sientes débil, que no puedes pelear, que no puedes batallar, como cuando alguien está en su sueño, está durmiendo y empieza a tener ataques espirituales y no sabe cómo defenderse. Entonces, pero el Señor le dice, anda, ponte en marcha, yo te ayudaré a hablar y te diré qué debas de decir. Aunque sinceramente nosotros sabemos que Moisés, aún así, pidió ayuda. Pero le enviaron a Aarón, ¿verdad? Pero el Señor quiere que lo hagamos nosotros porque ahora hay uno mayor que Moisés y es Cristo Jesús. Él es el que nos ayuda. Por eso dice la palabra en Marcos 13:11. Y cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino que el Espíritu Santo. Entonces, acá es cuando dice que van a venir los como dolores de parto, cuando ya está la venida del Señor cercana, va a venir persecución sobre la iglesia.
El apóstol Sergio nos ha enseñado que la iglesia, así como lo que es al principio, se va a dar al final. Entonces, así como en el libro de Hechos, que era una gran gloria, ellos iban por todo el camino glorificando y contando las maravillas de Dios, así nosotros creemos que viene una gloria postrera mayor que la primera. Pero después de eso también va a venir persecución, así como vino en la iglesia de Hechos. Habían glorias, habían maravillas, el Espíritu se derramó, profetizaban, pero también vino la persecución. Así también va a venir, y algunos dicen que los van a echar en las cárceles, a otros los van a entregar en las sinagogas, a otros dicen que los propios padres van a entregar a los hijos, y la nuera va a entregar a la suegra a la nuera. Los padres van a entregar a los hijos y los hijos a los padres. Va a venir un tiempo y donde tal vez, pero el Señor dice, yo te llevaré allí para que des testimonio de mí. Pero tú no te preocupes qué vas a hablar, no lo estés preparando, no prepares tus diapositivas, por decirlo así, porque habrá una palabra que te será dada en ese preciso momento. Tenemos que creer que cuando aún nosotros no hayamos preparado algo y recibamos un ataque, el Señor nos va a ayudar para que en ese preciso momento nosotros demos una palabra del Espíritu Santo. También nos ayuda a pelear nuestras batallas según 2 de Crónicas 32:7. Sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces Él está para ayudarnos, para pelear nuestras batallas. Siempre vamos a tener que pelear batallas, porque no se puede ser más que vencedor si no se batalla, si no se pelea. Pero Él dice, yo los voy a ayudar. Sea la batalla tan recia, aunque sea un rey poderoso, aunque el ejército sea grande, aunque sea un rey tan poderoso como el rey de Asiria, aunque sea un ejército tan numeroso como ese ejército, yo los voy a ayudar en su batalla. Por eso dice Jeremías 17:5, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Porque ellos tenían un brazo de carne, pero nosotros tenemos un brazo potente, un brazo todopoderoso, que es el de nuestro Dios, el que abrió el mar. Amén. Dice, será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Eso es el que confía en el hombre, en el brazo de carne, y no en el brazo potente de Dios que puede librar. Amén. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Amén. Bendito eres si has puesto tu confianza en Dios. ¿Te has sentido solo humanamente? ¿Sientes que nadie te comprende? ¿Sientes que nadie te entiende? Tal vez el que más amas, al que más le entregaste tu corazón, al que más le entregaste tu confianza, no está contigo. Se fue de viaje, tuvo que viajar, tuvo que salir, lo llamaron a trabajar, qué sé yo qué le pasó, pero no está a tu lado. Pero el Señor te dice, bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Él tiene que ser tu confianza, porque a veces, como al Señor Jesús, el que remojaba su pan con Él fue el que lo entregó, el que le dio un beso en la mejilla fue el que lo traicionó. ¿Quién te traiciona?
al que le diste tu confianza. Alguien que no te da tu confianza no se llama traición. No esperabas nada de él. El que traiciona es al que tú esperabas algo de él. Pero aún así dice, bienaventurado si tú confías en el Señor. Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando estás en esas batallas tan fuertes y estás solito y sientes que no hay nadie a tu lado y la guerra se arreció, la batalla es fuerte, el Espíritu te ayuda si estás débil. Él te ayuda en tu debilidad, porque Él es nuestra ayuda oportuna, como dice Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hay una ayuda que es oportuna, es para nosotros. Amén, es para ti. Dile que está a la par tuya, esa ayuda oportuna es para ti. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos con confianza al trono de la gracia de Dios. Ponte de pie y acércate hoy con confianza a un trono de gracia. Tal vez pecaste, tal vez le fallaste a Dios, tal vez por eso estás pasando lo que estás pasando, porque te portaste mal. Como dice Miqueas, no te burles de mí, enemiga mía, porque aunque caí me levantaré, soportaré la indignación de mi Dios. A veces Dios se puede enojar contigo, te puede abandonar brevemente, se puede indignar de algo que hiciste, pero tú tienes que decirle a tu enemiga, no te burles de mí, porque aunque caí me levantaré, soportaré la indignación de mi Dios, y Él me levantará porque Él es mi ayudador. Y hoy acércate al trono de gracia, con confianza entra. Hay una ayuda que es oportuna y es para ti. Él te la quiere dar. Ponte de pie, levántate, acércate con confianza. No dejes que tu enemiga, la iniquidad, se burle de ti. No dejes que se burle la iniquidad de ti, la maldad. Levántate, porque tienes un ayudador, un intercesor, un gran sumo sacerdote que derramó su sangre por ti, que te rocía con su sangre. Oh Padre nuestro, ve a tu pueblo, mira a tu pueblo, que aunque tenga una enemiga llamada iniquidad burlándose de ellos, que aunque quizás han sido débiles y han pecado contra ti y no se merecen tu ayuda, tú les dices, yo soy tu ayudador, yo soy tu ayudador, yo te he perdonado tu iniquidad, derramé mi sangre para perdonar tu iniquidad, te cubro con mi sangre, mi pecado no hay quien te acuse más. Yo te ayudo y te defiendo del acusador. Yo te ayudo y te defiendo de aquel que te acusa, de aquel que pelea contra ti. Soy tu ayudador. Dales tu ayuda, Padre. Levanta tus manos y dile, Padre, ayúdame a recibir tu ayuda. Hasta para recibir la ayuda se necesita a veces su ayuda. Padre, ayúdalos a recibir tu ayuda. En el nombre de Jesús te lo ruego, te lo imploro, Dios de amor, Dios de poder y de majestad. Oh Santo, Santo, Santo.